Avanzado en el tema de la reconstrucción, pero una reconstrucción que ha avanzado en principio de forma desordenada, ¿no? Desordenada porque no ha habido una articulación ni siquiera a nivel del propio Estado para abordar la problemática principalmente de vivienda, que fue lo que más afectó directamente a la población. Se ha avanzado en reparación de caminos, pistas, veredas, templos, etcétera, pero el tema de la vivienda, según datos, digamos, oficiales, de 40.000 viviendas que fueron afectadas, alrededor de unas 15.000, es decir, un 18, un 20 y tantos por ciento, se ha avanzado con techo propio, y otro tanto por ciento ha sido el esfuerzo de las propias familias. Y eso bien, bueno, hay todavía algunos bolsones en zonas en las cuales, al parecer, por no contar con el saneamiento físico legal, no han podido acceder a estos programas de vivienda. Pero ahí empieza un primer problema. ¿Qué ha pasado con el trabajo de COFOPRI a lo largo de estos 12 años? Habría allí un cuestionamiento. ¿Qué ha pasado con las autoridades municipales, que han debido preocuparse por lograr el saneamiento? Son 12 años, o sea, no es poco tiempo para que puedan haber saneado, es decir, titulado, para usar un término más coloquial, a todas esas familias que requieren el apoyo de los programas sociales. Eso por un lado. El otro tema es que cuando hablo del desorden, hablo de que no obstante que hubo un estudio del PNUD en el que determinó las zonas de riesgo, se ha seguido creciendo desordenadamente y se siguen instalando y construyendo viviendas ni siquiera con un mínimo de análisis de riesgo, y menos, al parecer, tomando en cuenta este estudio que hizo el Programa de las Naciones Unidas, que costó mucho dinero. Allí hay un crecimiento desordenado y nos lleva a preguntarnos, en el caso de que haya otro sismo u otro evento, otro tipo de desastres, cómo se van a ver afectados estos sitios, porque se han construido en zonas que en ese estudio se consideraron como zonas de alto riesgo, ¿no? Igualmente, tampoco hay certificación de si las viviendas, no sé si las de techo propio, pero de este otro alto porcentaje que se han construido con propio esfuerzo de la población, hayan tenido un mínimo de adecuamiento a la condición antisísmica. Tampoco hay un estudio, ni las autoridades, ni tenemos conocimiento de que desde los gobiernos locales se hayan emitido normas en ese sentido, o sea, que se construya bajo condiciones antisísmicas. Es decir, se han emitido licencias en las mismas condiciones o con muy pocos cambios respecto de cómo se emitían las licencias de construcción antes del sismo del 2007. Y el otro tema, y todo esto tiene que ver, mejor dicho, con este gran tema de que muy poco se ha avanzado en el tema de la prevención. O sea, hay todo un sistema de gestión de riesgos establecido justamente después del sismo del 2007, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que tiene el famoso CENEPRED, que es el centro que debiera encargarse de la parte prospectiva, es decir, del análisis de los riesgos, y de la parte de mitigación, que es la parte, ¿no?, correctiva. Y nos hemos quedado prácticamente solo en la parte reactiva, que es el Sistema Nacional de Defensa Civil. Bomberos, que solamente apaga incendios. Exactamente, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que hace Defensa Civil? Los simulacros de sismo, que esa es su función, pero ¿dónde están los estudios, ¿no?, profundos de riesgos que se dan que debiera haber hecho el Sistema Nacional de Gestión? Es decir, con ese brazo que tiene muchos recursos además, que es el CENEPRED, ¿no? No se ha avanzado nada en prevención, entonces. En ese lado de prevención nos parece que muy poco se ha avanzado. O sea, lo que tenemos es un gran y muy bonito edificio en el gobierno regional, como le denominan el CODER, ¿no? Pero
no sabemos pues en realidad si es que hay estudios al detalle de zonas de riesgo. Lo que se ha hecho en esto último es el tema del ensanchamiento del río Ica, como proyecto, ¿no? Que es un acto de mitigación ante posibles desbordes, pero que no obedecen al proceso de reconstrucción del 2007. En realidad obedecen al proceso de reconstrucción de los eventos de desastre ocurridos en el 2017 por el tema de las inundaciones y las lluvias, ¿no? Tampoco se ha avanzado en la reconstrucción de los centros educativos también. Claro, da la impresión, o podríamos decir, que la reconstrucción por el sismo del 2007 ya quedó. Y estamos en la reconstrucción de los desastres ocurridos posteriormente. Y llamamos a las autoridades para que puedan, si es que están haciendo estudios, si es que están haciendo trabajos en este sentido, puedan convocar a la población, a sus representantes. O sea, sigue teniéndose mucho miedo a la participación de la gente. Obviamente la gente muchas veces puede tener percepciones exageradas de lo que realmente se requiere o de los impactos que puedan haberse generado, pero hay que escucharlos y en todo caso sentarse con ellos y analizar y poner las cosas en claro para elaborar políticas que realmente protejan a nuestra población ante la posibilidad de eventos catastróficos como el que fue el 15 de... Y los piden y los desea, pero cualquier terremoto nos toca igual de desprevenidos. Estamos en una zona de alto riesgo por sismos y especialmente la zona de Ica, que es la parte estadísticamente que mayor cantidad de eventos de esta naturaleza ha sufrido, ¿no? Bueno, de Ica hacia el sur. Los simulacros anteriores, muchas veces la gente ni sabía que se iban a realizar o no les interesa, porque no hay políticas efectivas para que la gente pueda entender que hay que estar preparados y que los simulacros son una forma de estar preparados. Además de las que ya he mencionado, condiciones donde construyes tu vivienda, tipo de vivienda que construyes, educación familiar para ello, que, bueno, además de los spots que salen en las emisoras, muy poco se avanza. ¿Cómo se involucran los gobiernos locales en esto? Los gobiernos locales como que, ¿no? Escuchas a los alcaldes y muchas veces no saben que ellos son los presidentes de la gestión de riesgo de desastres en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Ellos dicen, no, soy de defensa civil. No, también tiene que ver con el sistema de prevención. ¿Cuánto de lo que se destina año a año en los presupuestos realmente van a este tema, ¿no? Y hay una ley que le dice que un porcentaje de su presupuesto debe estar destinado para el tema de la gestión de riesgos. Sin embargo... ¿Qué porcentajes crees tú que se ha avanzado así, tú que caminas por los municipios, tú que interactúas con varias instituciones? Yo creo que en el tema de la reconstrucción debemos haber avanzado un 60%, o sea, de manera global, considerando, como digo, infraestructura, vivienda y todo eso, ¿no? Pero en el que menos se ha avanzado me parece que es en el tema de vivienda. No obstante, repito, el programa de techo propio, hay todavía mucha gente que debiera acceder a estos programas y no puede porque tienen limitaciones. Una de ellas es justamente el tema Una de las cosas también que podría abonar el terreno de la prevención, de mitigar los efectos de tanto desastre, pudiera ser también que se planifique cómo crece Ica, ¿no? Y la Tierra Prometida es una buena zona que debería trabajarse mucho ahí. Exactamente, a eso me estoy refiriendo. O sea, no sé si se hayan hecho estudios de gestión de riesgos en la Tierra Prometida. La mayor parte, que yo recuerde, fueron invasiones. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Sé que se ha estado realizando el plan de desarrollo urbano y el plan de zonificación en Ica, de acondicionamiento territorial. Pero bueno, hay que ver cuáles son los resultados. Eso me parece un buen esfuerzo, pero veremos cuáles son los resultados y si eso realmente va a ser validado tanto por las instituciones
competentes, técnicas, como por la población. El impacto del sismo de Pisco, ¿no?, del 2007, fue bastante negativo para la población porque nos encontró desprevenidos y allí se ha avanzado poco. Creo que las autoridades tienen una gran tarea ahí en avanzar con su población, reunirse permanentemente, organizarla para que podamos responder adecuadamente en caso de sismo. O sea, yo no sé si se tiene, por ejemplo, en una municipalidad cualquiera, un plan de atención de la emergencia. Ocurre el sismo y tienes un almacén donde tienes carpas, frazadas, alimentos, ¿no? La famosa, lo que denomino, o se me ocurre denominar, la mochila distrital, ¿no? Se tiene, o están preparados, hay un equipo preparado, hay un diagnóstico de cuáles son las zonas vulnerables, a dónde ir primero a atender en caso de una emergencia. Eso se tendría que pensar, ¿no?